Dios me le bendiga a todos mis queridos hermanos en este hermoso día. El pastor del Orbe con todos ustedes. Hoy quiero compartir lo que conocemos como las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En ese día tan difícil para el Señor, que se inició la noche anterior, porque antes de la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo pasó por una noche muy difícil, que fue la noche de la entrega en el monte de Getsemaní. La palabra dice que ahí Él intentó, o no que intentó, pudo orar en agonía. Trataba de buscar la ayuda de sus discípulos, pidiéndole que oraran con Él una hora, aunque fuera. Pero ellos no tenían la fuerza espiritual para lograr concentrarse en la oración. Esa noche Cristo llegó a decirle a su Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Dice que su oración era tan profunda que de su frente salían gotas de sudor parecida a gota de sangre. Para usted sudar de esa manera al aire libre, debe de haber una presión muy fuerte emocional. Y Cristo como humano, porque es importante recordar que Cristo en sus 3 años de ministerio estuvo cumpliendo la asignación divina, siendo todo humano, o sea, sintiendo todo lo que sentimos los humanos. Por eso Cristo ahí en el monte del Getsemaní oraba y le decía al Señor: mi alma está angustiada hasta la muerte. Él se angustió, muy difícil saber que al otro día tendría que enfrentarse a ese momento cruel de la crucifixión. Ahí mismo en el monte llegaron los guardias y le apresaron y le llevaron entonces a las autoridades judías. Quiere decir que desde la noche anterior Cristo tuvo una agonía muy fuerte. Me imagino que no durmió porque lo arrestaron tarde de la noche. Luego fue llevado al consejo de religiosos, fariseos, líderes religiosos, y de ahí se mantuvo llevándolo de un lado a otro. O sea, fue una noche y un día muy difícil. Ya cuando llegó la mañana, que acuden a Pilato para que él, como gobernador de Roma, diera el veredicto, ya que las leyes romanas impedían que un judío pudiera ejecutar una sentencia de muerte. Por eso tenía Pilato, como gobernador de Roma, que darle la sentencia para que ellos crucificaran a Cristo. Al no encontrar ningún delito que mereciera la muerte, trató de soltarlo, porque él sabía que Cristo era inocente, no era culpable y que no había hecho nada. Dice que él sabía que por envidia lo habían entregado. Además de eso, la mujer de Pilato ya había Dios tratado con ella y dice que ella le dijo a su esposo que no tuviera nada que ver, porque ella había tenido algunas revelaciones que le indicaban quién era Cristo. El asunto es que toda una noche en agonía orando, después siendo maltratado prácticamente por esas autoridades, humillado, yendo de un lado para otro. Ya cuando llega el momento de la sentencia, entonces de ahí sale de una manera humillante hacia lo que era el Calvario. En todo ese camino fue sometido a burla, fue algo
terrible lo que tuvo que vivir nuestro Señor. Una vez llegado a la cruz, en el camino, ya él con poca fuerza, ya le expliqué desde la noche anterior, con toda esa situación que le antecedió a lo que fue la crucifixión. Entonces, ya con poca fuerza y cargando una cruz, porque el sentenciado a muerte también tenía que llevar la cruz donde lo iban a crucificar. Entonces Cristo, cargando esa cruz, no podía, ya él no tenía la fuerza física y se caía, no podía con ella, se caía. Pero entonces ahí le ordenaron al Cirineo, a Simón de Cirene, para que lo ayudara. Y este hombre entonces le ayudó con la cruz para llegar hasta el Golgota. Estamos hablando, mis hermanos, que a partir de las 12 del mediodía, comienza la ejecución o lo que fue la crucifixión. Y en la cruz del Calvario, Cristo, ya colocado en la cruz, después de que los soldados ya se habían sorteado la túnica de Cristo para el cumplimiento profético de que iban a echar suerte sobre su ropa. Todo lo que pasó con Cristo era cumplimiento profético. Cada paso que se dio en la crucifixión y antes, todo iba para que se cumpliera lo que las profecías ya habían dicho. Porque la muerte de Cristo no agarró a Dios de sorpresa, todo fue planificado para nuestra salvación. Ya a las 12 comienza la crucifixión en la cruz y la Biblia lo dice de una manera bien clara, que desde las 12 hasta las 3 de la tarde dice que hubo tinieblas. Estamos hablando de que las 12 es la hora cuando estamos más iluminados por el sol, porque la tierra se coloca prácticamente en el centro al mediodía. Entonces, la hora que debió tener el sol más candente, señala la Biblia que hubo unas tinieblas, una oscuridad, un fenómeno, porque estaba en la cruz el Hijo de Dios. Y en esa situación, en esa tiniebla de 12 a 3, es cuando Cristo pronuncia la primera palabra en la cruz. Recuerden que cuando Isaías habla de él en Isaías 53, dice que él enmudeció, no abrió su boca. Todo lo que le hacían, él se mantenía en silencio, sabiendo que tenía que pasar por eso, sabiendo que era el cumplimiento profético a lo que su padre lo envió a esta tierra. Se mantuvo en silencio en todo lo que fue la vía dolorosa. No se defendió. Al único que le dijo algo fue a Pilato. Cuando Pilato le dijo, a mí no me responde, porque él no quería hablar. Él quería pasar su proceso en silencio. Pero ante la insistencia de Pilato diciéndole, a mí tú no me hablas, no sabe que tengo el poder para crucificarte y que tengo el poder para soltarte. A lo cual Cristo le dice, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuera dada del cielo. Por lo tanto, tú no eres el culpable, tú tienes que hacer lo que te corresponde porque esto no depende de ti. Él sabía lo que ya estaba establecido para él. Bendito sea mi Cristo glorioso. Pero ese silencio, ya cuando llega a la cruz y él ve las tinieblas desde las 12 hasta las 3, todo está oscuro, fue cuando pronunció las primeras palabras. Y las primeras palabras que pronunció fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que él ahí estaba asociando o estaba dándose cuenta de la ira de Dios sobre una humanidad perversa, pecadora, maligna. Una sociedad que a lo malo le llama bueno, que a lo dulce le llama amargo,
una sociedad que pidió que soltaran a un delincuente llamado Barrabás y pidió que crucificaran al justo, a mi glorioso Jesús. Creo que cuando el cielo vio esta situación, ahí fue cuando el sol le dio paso a las tinieblas de 12 a 3 de la tarde. Y cuando Cristo vio eso, clama a favor de los que lo estaban crucificando. Cuán grande es el amor de Cristo. Y clama diciendo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Eso que me escupen, eso que me maltratan, eso que pidieron que soltaran a un ladrón y dijeron que me crucificaran a mí, perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que están haciendo. Ese perdón se hizo extensivo a todo ser humano, a todo ser humano, que Dios le perdona, tomando en cuenta que una gran cantidad están en esa condición de vida de pecado, muchas veces porque no saben lo que están haciendo. Entonces, esa fue la primera palabra de Cristo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para ser coherente en el mensaje que predicó y que nos dejó a la iglesia, de que debemos amar a nuestros enemigos. Cristo dijo: si tú amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? Porque así también hacen los publicanos, hacen los gentiles, hacen los pecadores. Pero si tú amas a los que te aborrecen, y si tú oras por los que te calumnian y te vituperan, eres hijo del Padre que está en los cielos. Ahí él, siendo coherente con su predicación, pudo perdonar a los que lo estaban maltratando. Primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su segunda palabra en la cruz del Calvario fue dirigida para beneficiar a un ladrón que, estando en la misma condición que él en cuanto a la pena de muerte, con la diferencia de que él merecía lo que estaba padeciendo. Dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, estaban muriendo con Cristo. Uno de ellos, lamentablemente, que representa a la gran mayoría de la raza humana, que solamente piensa en sus beneficios, solamente egoístamente trata de resolver su problema. Este tuvo la misma oportunidad que el otro, porque estaba al lado de Cristo y pudo presenciar a un hombre que no era humano, comenzando con el perdón que le brindó a sus verdugos. Sin embargo, este ladrón, en vez de aprovechar el momento y hacer como el otro, lo que hizo fue decirle a Cristo: si es verdad que tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Ignorante, que no sabía lo que estaba diciendo, porque si Cristo se bajaba de esa cruz y él tenía todo el poder. Recuerden que cuando lo fueron a coger preso y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a aquel siervo, Cristo le cogió la oreja y volvió y se la pegó y le dijo a Pedro: envaina tu espada. Tú sabes muy bien que si yo quiero ahora mismo, clamo a mi Padre y me envía 12 legiones de ángeles. Y si yo pido ayuda al cielo y baja todos esos ángeles, esta gente no pueden hacerme daño. Pero entonces, ¿cómo yo cumplo? ¿Cómo yo cumplo con la misión de salvarlo a ustedes? Cristo sí tenía el poder para salvar a esos dos ladrones, para que bajaran los tres de la cruz
y para que esa multitud cayera como muerto al piso, como pasó en Getsemaní cuando lo fueron a coger preso. Pero él no podía hacer eso, porque entonces iba a abortar el plan de salvación. Pero este hombre egoístamente le está pidiendo a Cristo que le salve el pellejo. El otro sí le habló a Cristo de la manera correcta, primero reprendiendo al ladrón profano y al ladrón que no tenía un conocimiento de lo que era Cristo, y le dijo: tú no le temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros estamos aquí pagando por nuestros errores. Somos dos ladrones que nos sentenciaron a esta muerte por lo que le hicimos a la sociedad. Pero este no ha hecho nada. Este es justo. Pero no basta con decir que él es justo. Fue que también le agregó a eso, mirando con mucha dificultad, Cristo le dijo: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Este hombre está diciendo: yo no estoy muriendo al lado de un ladrón. Yo estoy muriendo al lado de el Hijo de Dios, el hombre que predicó un reino, el hombre que dijo a Pilato cuando le dijo: tú eres rey, y Cristo le dijo: yo para eso he nacido. Y verán al Hijo del Hombre viniendo con la nube del cielo. Para eso nací, para ser rey. Pero mi reino no es de este mundo. Por eso el ladrón, creyendo esas palabras, le dice a Cristo: acuérdate de mí, no hoy, porque ya yo sé que voy a morir en unas cuantas horas, ya no me quedará sangre, y al igual que tú voy a morir en esta cruz. Pero yo quiero que tú me tengas pendiente en ese reino que tú vas a establecer, que yo sé que tú lo vas a establecer, porque tú eres un rey. Y Cristo le dijo: hoy estará conmigo en el paraíso. No es cuando yo venga en mi reino. Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. Ese ladrón que le llaman algunos el buen ladrón, Dima, el buen ladrón, eso es una mentira. Él era un ladrón y él mismo lo dijo, que era culpable de robo. Lo que pasa que hizo lo que debe hacer todo aquel que hoy está en pecado, ha violentado las normas bíblicas, los mandamientos de Dios, y no importa lo pecaminosa que sea su vida, si hace lo que hizo ese ladrón, va a recibir lo mismo que Cristo le dio al ladrón. Estará con él en el paraíso. Así es que este ladrón se salvó por reconocer quién era Jesús. En la tercera palabra dice la Biblia que Cristo se queda mirando a María, que está frente a él. Las mujeres fueron las que no abandonaron a Cristo. Los hombres, la noche anterior, cuando Cristo fue apresado, los hombres huyeron desnudos, dice la Biblia. Cristo, tratando de darle a entender a ellos que era necesario el cumplimiento profético, le dijo, antes de ir al monte, le dijo: esta noche ustedes me van a dejar solo, se van todos, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ahí fue que Pedro le dijo: aunque todos se vayan, yo no me voy. Y ahí fue que Cristo le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante me habrá negado 3 veces. Porque Cristo sabía que era un cumplimiento profético. Heriré al pastor, las ovejas serán dispersadas. Cristo sabía que se iba a quedar solo. Por eso él dijo: ustedes me dejarán solo, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero en la crucifixión, todos los hombres, el que se acercó temprano fue Pedro. Y cuando lo identificaron y le dijeron: él es de ellos,
para cumplirse lo que Cristo dijo, Pedro maldijo y dijo: yo no lo conozco, y el gallo cantó. Pero las mujeres estaban ahí, y entre las mujeres estaba María, su madre. Y Cristo la mira, y en su tercera palabra se la dirige a María y le dice lo siguiente, porque también estaba ahí Juan. La mayoría de los discípulos se fueron, pero Juan estaba cerca. Juan, el discípulo amado, hermano de Cristo. Juan era hermano de Cristo, y Cristo, aún muriendo, tuvo muy en cuenta ese mandamiento que dice: honra padre y madre. Y Cristo, en el tiempo que estuvo en su ministerio y antes de comenzar el ministerio, estaba a cargo de su madre. Parece que ya José había muerto y había una responsabilidad judía, que había un hijo que tenía que hacerse cargo de la madre o del padre cuando queda todavía uno de los dos vivo. Y esta responsabilidad estaba a cargo de Cristo. Por eso, al morir, piensa en su madre, que ya no lo va a tener a él, y le dice a Juan, a María: madre, he ahí tu hijo. Y luego le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. Esto lo que le está diciendo Cristo es: a partir de hoy, encárgate de ella. Y así lo dice la Biblia, que se encargó de ella. Lo que indica que muriendo Cristo, estuvo muy pendiente la responsabilidad que tenía con su madre. Un ejemplo para todo aquel que se llama cristiano, que lo que nos manda la Biblia es a imitar a Cristo. Todo buen cristiano debe mantener su responsabilidad al día con sus padres. De hecho, el apóstol Pablo dice: el que no provee para lo de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Aún en este momento tan difícil, Cristo estuvo pendiente a quién se encargaría de su madre después de su partida. En la cuarta palabra viene lo que fue la causa de que muchos piensen que Dios abandonó a Cristo. Y aquí Cristo está prácticamente citando un salmo cuando dice: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo ahí está citando un salmo y está diciendo, o cumplimiento profético, de que le iba a pasar eso. ¿Abandonó Dios a Cristo? No, nunca lo abandonó. Pero en ese momento tan difícil, Cristo citó la palabra de Dios. Él era muy, pero muy apegado a las Escrituras. Todo lo que enseñaba siempre lo basaba en un cumplimiento profético. Y aquí él lo que hizo fue mencionar lo que decía el salmista en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? En ese sentido, nosotros creemos que ante la carga de pecado que sobre Cristo se acumuló, recuerden que en ese momento Cristo se está haciendo pecado por nosotros. Él está llevando nuestras iniquidades. Dice que Él tomó el acta de los decretos, de acuerdo a Colosenses 2:14. Tomó el acta de los decretos que eran contra nosotros contrarios y lo llevó a la cruz y lo exhibió públicamente, triunfando sobre el madero. Ahí llevó el pecado de la homosexualidad, de la drogadicción, de los crímenes, adulterio, fornicación, de todo lo que significa pecado. Cristo lo clavó en la cruz.
Y algunos teólogos creen que ante tanto pecado que Cristo lleva en la cruz, el Padre como que en un momento se alejó, y ahí fue donde Cristo sintió como que su Padre lo había desamparado. Pero su Padre no lo desamparó, simplemente estaba dejando que su proceso continuara. Pero recuerden que Dios ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. Por eso se cree que ante todos los pecados que Cristo cargó en la cruz, el Padre como que por un momento quitó la mirada. Ahí Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? En la quinta palabra, Cristo dice: tengo sed. Tengo sed. Humanamente hablando, es normal que tuviera sed. Recuerden que desde temprano, ya estamos hablando que está en la hora de las 3 a las 6 de la tarde. De 12 a 3 fue cuando hubo tinieblas. Y a las 3 de la tarde comienza él a pronunciar estas palabras. Ya las horas van avanzando. Ya no le quedaba mucha sangre. Pérdida de sangre. Pero añádale a eso mucho sudor, deshidratación. Ya Cristo en casi todo un día en la cruz estaba totalmente deshidratado. Lo que indica que humanamente hablando es normal que dijera: tengo sed. Cuando la crucifixión comenzaba, hay algo que pasó que no lo puedo pasar por alto en este momento. Y fue que cuando ya lo iban a crucificar, después de azotarlo y todo lo que vivió, le pusieron en sus labios, le llevaron una bebida que se la ponen en los labios, mezclada con vinagre y otra cosa. Y de acuerdo a la cultura y la historia, eso le producía al crucificado como una especie de anestesia. Era como para ayudarlo a mitigar el dolor. Y Cristo, dice la palabra, no quiso tomar eso. Cuando se lo llevaron a la boca, no quiso. Lo que da a entender que él quería padecer el sufrimiento en carne viva. Él no le quería quitar nada a su proceso. Por eso no quiso que le llevaran eso que se consideraba como una anestesia que le querían poner en la boca. Pero aquí en la quinta palabra, cuando él dice: tengo sed, dice la palabra del Señor que un soldado tomó un paño y lo untó de vinagre y se lo llevó a la boca a Cristo. Cuando le dieron el vinagre y él lo probó, la Biblia dice que ahí murió. Pero ¿por qué Cristo, cuando le dan el vinagre, muere? Porque faltaba por cumplirse esa profecía del Salmo 69, 21, donde dice la palabra: en su sed, en mi sed me dieron a beber vinagre. Él esperaba ese cumplimiento y por eso dijo: tengo sed, aunque físicamente la tenía, pero este cumplimiento tenía que llegar. Y cuando dijo eso, le colocaron el vinagre, y para que se cumpliera el Salmo 69, 21, que dice: en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando le dieron el vinagre, él dijo: ya, se cumplió totalmente la escritura. A lo que le da paso entonces a la sexta palabra: todo está consumado. Consumado es. Cuando Cristo dijo esto, dice la palabra de Dios que ahí él
da por terminado su trabajo. La palabra consumado está diciendo cumplí. Isaías 53, acabo de cumplirlo completo. Lo consumé, Padre, terminé. Hasta aquí mi angustia. Ya hice el trabajo. He terminado la labor para la cual vine al mundo. Y en la última palabra dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Última palabra. Dice la Biblia que cuando Cristo dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu, y murió, la tierra tembló. La tierra estaba recibiendo a Cristo Jesús, quien, de acuerdo a lo que él dijo predicando, cuando le pidieron una señal, él dijo, la señal que le doy es la señal del profeta Jonás, porque así como Jonás duró 3 días en el corazón o en el centro de un pez, es necesario que el Hijo del Hombre también dure 3 días en el corazón de la tierra. Su visita al corazón de la tierra, su visita al infierno. Dice la palabra que cuando él dijo esa palabra, la tierra tembló. Algo extraordinario. Fue terrible lo que pasó en ese momento, que los mismos guardias tuvieron que decir, verdaderamente este hombre era justo. Pero el impacto fue tan grande de la llegada de Cristo al Seol, que la Biblia dice que las rocas se partieron y que personas que habían muerto regresaron y aparecieron a sus familiares. Fue un impacto extraordinario. Cristo terminó su trabajo, descendió al Seol, y en Apocalipsis aparece diciendo, aquí yo tengo la llave de la muerte y del infierno. La llave que ahora él tiene la autoridad para abrir, se la quitó al enemigo. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Terminé la obra. Hombres y mujeres ya no tienen que seguir en esa miserable vida. Hombres y mujeres ya tienen la posibilidad de salir de su condición miserable. Ya el diablo no es lo que él dice ser. Ya él no tiene la autoridad sobre los hombres, porque le ha sido quitada. El golpe mortal que dice Génesis 3:15, tú le vas a herir en el calcañar, pero él te va a dar a ti en la cabeza, lo recibió el diablo en la cruz cuando Cristo dijo, consumado es. Pero hay un detalle que no lo quiero dejar pasar por alto en esta última palabra. Y es que dice la Biblia que cuando él termina diciendo consumado es y entrega el espíritu, el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo, que necesitaba que varios hombres abrieran esa cortina de lino retorcido. Era una cortina pesada. Varios hombres tenían que moverla para cuando se daba el servicio anual. El sacerdote semanalmente ofrecía los sacrificios normales en el templo, pero el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo que era en el templo, que estaba cerrado, cubierto con una cortina de lino retorcido, y ese lugar santísimo solo se podía abrir para que el sumo sacerdote una vez al año entrara a ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo. Si el sumo sacerdote entraba y estaba en pecado, sonaba una campanita y lo sacaban muerto, porque no podía entrar al lugar santísimo en pecado. Ese velo, repito, esa cortina de lino retorcido solo se abría
una vez al año. Pero cuando Cristo dijo consumado es, dice el velo del templo, sin que ningún hombre le pusiera la mano, solo se rasgó por la mitad y se abrió y se quedó abierto, con un mensaje contundente para la raza humana, para los sacerdotes, para los líderes de ese tiempo. Ya no es solamente el sumo sacerdote que puede entrar al lugar santísimo, sino que estoy abriendo el cortinaje, estoy abriendo el velo para que entre ahora todo el que quiera. Por eso en Hebreos dice el escritor, el apóstol de los Hebreos, que ahora podemos entrar con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, porque ya no hay impedimento, ya se puede entrar, puede penetrar al lugar santísimo, que es donde está la presencia de Dios. Puede entrar el homosexual, la prostituta, el delincuente, el pecador, no importa la raza, no importa su color de piel, no importa su estatus social. El velo se rasgó diciendo, se abrieron las oportunidades para todos los seres humanos. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, tengo todo el poder. Triunfé, no tengo límites. Salgan, porque ya el hombre fuerte ha sido atado. Bendita crucifixión, bendito sacrificio. Hoy nosotros, al pensar en la muerte de Cristo, no es para tristeza. Si bien es cierto que no estamos de acuerdo en que estos días se elijan para beber, para disfrutar, que es una obra del diablo, para confundir lo que Cristo hizo, pero tampoco estoy de acuerdo que es para andar triste como que Cristo murió en esta semana. No, Cristo solo murió allá en el Gólgota, resucitó el tercer día, está sentado a la derecha del Padre, no está triste, no está llorando, no está sudando, no está botando sangre, está a la derecha del Padre y desde allá intercediendo por nosotros que estamos cumpliendo la misión de llevar este glorioso evangelio a esta raza humana. Que el Señor te bendiga y que la sangre de Cristo te cubra y que pueda cada día más estar seguro y segura del poder de ese sacrificio para que hoy nosotros disfrutemos de una salvación tan grande. Dios me le bendiga a todos. Compartan este mensaje con todas las personas que usted pueda. Es una buena nueva de que recuerden lo que Cristo hizo por nosotros.